Buenas tardes, en la clase de hoy vamos a trabajar con la segunda parte del texto de Gámez y Marrero que hemos iniciado la semana pasada sobre las bases cognitivas y motivacionales de la capacidad humana para las relaciones interpersonales. En este caso, en esta segunda parte vamos a abordar las bases motivacionales y las bases cognitivas. En primer término, se dice que las relaciones interpersonales aparecen como motivadas y que se dan a partir de una intencionalidad, de un para qué. Esto es lo que propone la teoría de la autodeterminación de Deci y Ryan, que Gámez y Marrero retoman en su trabajo. La teoría de la autodeterminación va a postular la existencia de tres necesidades psicológicas básicas cuya satisfacción solo se realiza en la interacción, en el contacto con los otros. Y estos otros, a partir de su conducta, pueden facilitar o bien obstaculizar e incluso inhibir dicha satisfacción. Por lo tanto, esas tres necesidades siempre decimos se van a satisfacer en un intercambio entre el individuo y su contexto. ¿Cuáles son esas tres necesidades? La primera de esas necesidades es la necesidad de autonomía, la cual refleja el deseo de las personas de elegir por sí mismas frente a la posibilidad de que sea el entorno, los otros, las circunstancias o las instituciones donde el sujeto se desenvuelve, los que terminen determinando el contenido de las acciones. Es decir, que la necesidad de autonomía refleja la percepción o el registro del individuo tanto sobre sus posibilidades, carencias, intereses y deseos, como en relación a la voluntad de actuar acorde a esa percepción. Otra de las necesidades que van a plantear Deci y Ryan es la necesidad de competencia, la cual se define como la necesidad de ser eficientes en las interacciones con el entorno y refleja el deseo que tienen las personas por ejercitar sus capacidades y habilidades y que al ejercitarlas puedan buscar y superar sus retos. La necesidad de competencia tiene que ver con la percepción que tiene una persona de que puede manipular y ejercer un efecto en su entorno de acuerdo con sus intenciones. Y por último, la tercera necesidad que van a plantear Deci y Ryan es la necesidad de vinculación, que aparece como el deseo de estar emocionalmente conectado e interpersonalmente implicado en relaciones cálidas. La vinculación, dicen los autores, facilita los procesos de internalización de normas y valores y permite ser más resistentes al estrés y soportar mejor las dificultades. En este sentido, tratan de vincular con el primer tema con el que hemos iniciado la materia, este debate acerca de el ser humano como ser social, y que si no es social, no es humano, ¿sí? Todos los procesos de aprendizaje del ser humano se dan en un vínculo, en un intercambio con un otro. Eso en cuanto a la capacidad humana para las relaciones interpersonales como una capacidad eh, motivada, ¿sí? Es decir, que está motivada por estas necesidades que se van a satisfacer en un vínculo, en un contacto con un otro. Y finalmente, Gámez y Marrero plantean cuáles son las bases representacionales de la capacidad humana para las relaciones interpersonales. Ellos van a plantear que la representación cognitiva más genuina de las relaciones es la que integra la representación de cada uno en relación con los otros. Es decir, qué representación, qué imagen mental tiene el sujeto acerca de cómo es él en el vínculo con los otros. Y que esta representación define lo que se conoce como cognición relacional o bien interpersonal.
A partir de ahí, un concepto importante que plantean Gámez y Marrero es el concepto de esquema relacional, el cual coordinaría y organizaría en la comprensión y en la memoria las regularidades en los patrones de las relaciones interpersonales. Este esquema relacional funciona como un mapa cognitivo que ayuda a conducirnos en el mundo social. Es decir, a partir de las experiencias, el sujeto va internalizando en términos mentales, en términos cognitivos, a partir de, digamos, a través de la memoria, qué patrones se van dando regularmente en las relaciones interpersonales. Por ejemplo, en la terapia podemos ver que hay sujetos que tienen internalizado el patrón de que en todas sus relaciones interpersonales no son escuchados, ¿sí? O su opinión no es tenida en cuenta. Entonces, si eso se repite en la experiencia, es lo que el sujeto va incorporando en términos de comprensión y de memoria, y que a su vez ese esquema relacional va a impactar en sus futuras relaciones, en su futura forma de interactuar y de vincularse con los demás. Ese esquema relacional incluye 3 elementos. ¿Cuáles son esos 3 elementos? El primer elemento son las imágenes del yo que representan las percepciones y sentimientos del yo en relación a los otros. Sabemos que en las relaciones interpersonales cercanas, la representación cognitiva del yo y del otro se superponen. Es decir, qué imagen tengo de mí mismo en el vínculo con los otros. Y aunque no esté explicitado que sea en el vínculo con los otros, incluso la imagen o la definición del sí mismo siempre está empapada de lo que ha sucedido en las relaciones interpersonales de ese sujeto. Se conforma a partir de las relaciones interpersonales. El segundo elemento es un esquema de las características y atributos del otro. En el momento de conocer a una nueva persona, dicen los autores, se produce una transferencia a esta de los rasgos y sentimientos de personas significativas de relaciones pasadas. Piensen en la gran importancia que tiene el vínculo padres-hijos, luego en las relaciones que establece el sujeto con otras figuras de autoridad, por ejemplo. Y el último elemento va a tener que ver con un guión o esquema interpersonal, eh, que también aparece en este esquema cognitivo. Ese guión o esquema interpersonal consiste en una secuencia de acciones y eventos que definen un patrón relacional estereotipado. Por ejemplo, sería un guión o esquema interpersonal el decir, bueno, en mi forma de vincularme con mis compañeros de trabajo, nunca comparto cuestiones personales, ¿sí? Ese es un guión o esquema interpersonal que obviamente da cuenta de un patrón relacional estereotipado y que se vincula con experiencias anteriores del sujeto que, como dijimos recién, se van incorporando a través de la comprensión y de la memoria como herramientas cognitivas. Dicen finalmente Gámez y Marrero que la activación de estos esquemas relacionales se produce como parte del proceso de elaboración de escenarios mentales interpersonales que las personas construiríamos para comprender los episodios en los que se desarrollan las relaciones humanas. Es decir, que ante cada relación humana se activan esos esquemas relacionales para poder orientarnos, para poder bajar el nivel de incertidumbre. A partir de estos conceptos de las bases cognitivas y de las bases representacionales, los invitamos a ver 2 videos en los que vayan identificando ambas temáticas, ¿sí? En los que vayan identificando las 3 necesidades planteadas por Deci y Ryan y cómo éstas se ven facilitadas o bien obstaculizadas e incluso inhibidas por el contexto social. Y también pueden ver en esos videos cómo aparecen las bases representacionales en términos de imagen del yo, de imagen del otro y de guión o esquema interpersonal. Con esto cerramos este tema, que es el primero de la unidad 3.
Quedamos atentas a sus dudas y consultas en relación a la temática.